Ja, zunächst ist zu sagen, dass ich nicht gegen die Technik bin. Ich habe nie gegen die Technik gesprochen, auch nicht über das sogenannte Dämonische der Technik, sondern ich versuche das Wesen der Technik zu verstehen. Und wenn Sie diesen Gedanken zitieren, mit der Gefährlichkeit der Atombombe und einer noch größeren Gefährlichkeit der Technik, so denke ich an das, was sich heute als Biophysik entwickelt. Dass wir in absehbarer Zeit imstande sind, den Menschen so zu machen, das heißt rein in seinem organischen Wesen, so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Geschickte und Ungeschickte, Gescheite und Dumme. So weit wird es kommen. Die technischen Möglichkeiten sind heute bereit und wurden bereits schon von Nobelpreisträgern in einer Tagung in Lindau ausgesprochen, was ich in einem Vortrag vor Jahren in Meßkirch schon zitiert habe. Also vor allem das Missverständnis ist abzulehnen, als ob ich gegen die Technik sei. Ganz im Gegenteil, ich sehe in der Technik, in ihrem Wesen nämlich, dass der Mensch unter einer Macht steht, die ihn herausfordert und der gegenüber er nicht mehr frei ist. Dass sich hier etwas ankündigt, nämlich ein Bezug des Seins zum Menschen. Und dass dieser Bezug, der sich im Wesen der Technik verbirgt, eines Tages vielleicht in seiner Unverborgenheit ans Licht kommt. Ob das geschieht, weiß ich nicht. Ich sehe also im Wesen der Technik den ersten Vorschein eines sehr viel tieferen Geschehnisses, was ich das Ereignis nenne. Martin Heidegger, el filósofo más importante del siglo XX y lo que va de XXI, dejó ocultos unos cuadernos de anotaciones, que fueron publicados 28 años después de su muerte. Los conocidos como cuadernos negros. En algunas de estas anotaciones, Heidegger se refiere a la técnica. Extrajimos algunos fragmentos, para intentar comprender algo de lo que podría ser la esencia de la técnica. La técnica no se la comprende metafísicamente en la verdad y la falsedad de la diferencia de ser, y ni siquiera se la domina planteándola como la determinación total de la existencia. Obedece a su esencia que tenga que llegar a ser eso. Pero ¿cómo se puede superar esto? ¿Con un mero reconocimiento? No, aunque con ello estemos evitando un falso romanticismo que se limite a tener nostalgia del pasado. Sin embargo, tampoco estamos ganando perspectivas para una finalidad, máxime si no nos tomamos en serio la posibilidad de que, con la plena movilización de lo técnico mismo, todo es comprimido empujándolo hacia su final, y sobre todo cuando por ninguna parte se abren los manantiales para un posible trascendimiento de estos aconteceres. El espacio para la confrontación con la técnica solo nos surge del preguntar por la diferencia de ser y por su verdad. Previamente solo nos movemos en apaciguamientos o en un simple reconocimiento de la técnica. Seguimos quedándonos muy cortos a la hora de pensar metafísicamente como para que podamos poner aquí en marcha la verdadera meditación y llevarla hasta el poder. Suponiendo que todavía sea posible sojuzgar a la técnica en cuanto que maquinaciones de un hombre que yerra por el abandono del ser, maquinaciones que van rodando hacia su propio abismo y que parecen ser apoyadas y confirmadas por la naturaleza. Eso solo puede hacerse ya desde el acontecimiento de ser hecho apropiado, pero el acontecimiento, siendo más inicial, es más original que toda religión. El acontecer de la verdad de la diferencia de ser como la magnificación totalmente distinta del hombre y como la inauguración de la otra abisalidad. La tiranía de la técnica, siendo que ella es tan insegura y vacilante respecto de sí misma y tan desvaneciente. Dentro de nada, se habrá superado a sí misma y habrá perdido toda fiabilidad. El hecho de que tal cosa pueda llegar a imperar y a encandilar, ¿qué tipo de hombre presupone? ¿Hasta dónde tiene que haber llegado ya el desarraigo para vernos arrebatados por algo así? Pues, al fin y al cabo,
Aquí no se trata de individuos sueltos que quizá aún se defiendan de modo romántico pero que, sin embargo, también acabarán resultando triturados junto con los demás. La técnica puede prolongar, retardar, operar de un modo u otro dentro de lo mesurable pero nunca puede superar, es decir, fundamentar. Ella misma cada vez se vuelve más lo constantemente superable, y es justamente así como se mantiene en una duración, aunque ya no ofrezca ninguna garantía, máxime cuando se opone a todo lo que es similar a ella. Técnica y desarraigo. Mientras que la radio y todo tipo de organizaciones están destruyendo el crecimiento interno de la aldea, es decir, el constante volver a crecer para entrar en la tradición, destruyendo con ello la aldea misma, se crean cátedras de sociología del campesinado y se escriben montones de libros acerca de todo lo que tenga que ver con el pueblo. Este fenómeno de escribir acerca de es exactamente el mismo que el engatusarles aparatos de radio a los campesinos en consideración a las necesidades de los urbícolas que vienen de fuera desbordando cada vez más la aldea. Pero lo más fatídico es que no se quiere ver de ningún modo estos fenómenos, por no decir ya su mismicidad y su causa común. La técnica y su hermana gemela, la organización, discurriendo ambas en sentido contrario a todo lo orgánico y obedeciendo a su esencia, conducen hasta su final propio, el vaciamiento y el socavamiento por medio de ellas. ¿Y qué hacemos nosotros, llevados por ellas, es decir, tanto arrebatados y encandilados como arrastrados por este fenómeno? ¿Qué hacemos? Nos equipamos a manera de la técnica y de la organización diciéndolo de una vez, nos equipamos para las maquinaciones. Nos equipamos para el final. Para que luego, al final, nos hayamos quedado inequipados para el comienzo y, previamente, para la gran devastación y el gran trastornamiento de todo. También equipan para el final aquellos que pretenden cultivar al pueblo biológicamente y a la manera de una crianza y la exigencia de ella no son más que la consecuencia de un gobierno de las maquinaciones por sí mismas en el sentido de un pensamiento progresista liberal que aún no se ha superado, que se ha establecido previamente sin haberlo cuestionado. A los hombres futuros en un sentido esencial se los puede reconocer en si están equipando para el final o si están preparando el comienzo y la transición. Entre tanto, ejercen su oficio los más perniciosos, aquellos que en apariencia equipan tanto para la técnica y lo actual como también para lo otro, aquellos que solo quieren salvar el pasado, ya sea por mero afán de poder y por odio hacia todo lo creativo, ya sea por incapacidad de crear siendo ambas cosas en el fondo lo mismo. Por eso los hombres futuros son difíciles de reconocer, toda vez que encima, cuando los hay, callan. La cultura que por sí misma solo se incardina en la época de la modernidad incipiente, hoy se ha convertido en un mero apéndice de la técnica, y sirve por un lado para encubrir la inalterable tiranía de la técnica, y por otro lado para anestesiar a las masas, a las que hay que cebar con los bienes culturales que hasta ahora se le habían prohibido. La consecuencia es entonces que, por ejemplo, en una representación de Hamlet, que de todos modos no era necesaria, los camaradas de la comunidad del pueblo tosen y escupen y se duermen y lanzan carcajadas en los pasajes más improcedentes. A eso se le llama entonces cultura popular. En sí mismo, un fenómeno completamente irrelevante, y sin embargo, mirándolo en lo esencial, es la señal de una mendacidad y una perplejidad desmesuradas no acaso del pueblo, sino de aquellos que lo surten de cultura. Y esto, a su vez, no es más que una expresión de las maquinaciones generales a las que se ha trasladado al hombre y en las que él tiene que quedarse sin referencia con lo ente, porque la verdad de la diferencia de ser ya no llega a resultar una necesidad. Ahora, en la época de la técnica,
La educación se encuentra emplazada ante la tarea de sacar un nuevo tipo de hombre igual que los empresarios sacan un nuevo tipo de motocicleta. Y para esta empresa educativa recurren incluso a los griegos. ¿Qué ha sido de la ciencia en el transcurso de un desarrollo que se remonta hasta muy atrás y que ahora no hace más que acelerarse? Ciencia abarca aquí las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Las unas se han convertido en técnica, con un apéndice que aún resulta imprescindible y que se llama teoría. Las otras se han convertido en periodismo, con un apéndice que aún resulta imprescindible y que se llama recopilación de material. Técnica y periodismo tienen ambos la preferencia de la proximidad de la vida, y sobre todo que ya no emplazan ante ninguna decisión a todos aquellos que ahora se han trasladado hasta los puestos determinantes. Ahora únicamente se trata de ir a la caza de lo nuevo y de sobrepujarlo con lo que aún es más nuevo. Y en la medida en que se asocian ambos, técnica y periodismo, lo cual resulta muy fácil puesto que a cada uno le falta lo que el otro posee, vivencia anímica e imperativo maquinal, surge una nueva forma de intelectualidad que cuando la llamamos horrible aún nos quedamos demasiado cortos. Pero lo más capcioso de todo esto no es que se haya llegado hasta eso, sino que, a partir de ahí a ojos vistas cada vez más, surge la pretensión de medirse con las épocas tempranas del espíritu, e incluso encima de encomiarlas. Si en lugar de esto todo se evidenciara en su desnuda aridez, entonces al menos se habría creado una situación clara y se habría ayudado a preparar la decisión inevitable. Pero de esta manera esta impotencia se enroca con finalidades y criterios y pretensiones anteriores, aunque sea siquiera con la diestra técnica de un periodismo embelesado de su propia incapacidad. Esta situación europea es hoy lo único constante en medio de la mudanza diaria de las situaciones políticas. Técnica. Con la pretensión de exponer su filosofía, se la pone a una alternativa demasiado cutre: o bien el hombre sucumbe a la técnica o bien la domina. Como si la propia técnica fuera algo así como una máquina o incluso una herramienta, y no más bien la consecuencia esencial de una postura fundamental hacia lo ente, una postura que se propaga en el abandono del ser por parte del ente, estableciendo y afianzando de propio tal abandono, como si aquí pudiera hablarse del sucumbir y gobernar del hombre, siendo que a este mismo hombre lo domina por completo ese mismo fundamento y esa misma deformación del fundamento de los que surge la técnica. Con esta solución del problema de la técnica, que cada vez se vuelve más usual, se corresponde luego aquella costumbre periodística de declarar la técnica al mismo tiempo, por supuesto, un girar en torno a Dios, con tal de no aclamar la opinión de que la técnica proviene del provecho. En verdad que ni proviene del provecho ni es un girar en torno a Dios, o bien, si es lo uno, entonces también es lo otro, y ambas cosas siempre solo en un primer plano. La técnica tiene su raíz en un derrumbamiento del campar de la verdad, a causa del cual la verdad se rebaja al hecho de que las nociones sean correctas y lo ente se rebaja a lo objetual, aunque este rebajamiento se lo haya experimentado como un ascenso y más tarde se lo haya desarrollado hasta convertirlo en progreso. Pero aquel derrumbamiento es la primera conmoción del campar de la propia diferencia de ser en el comienzo de su historia. ¿Hasta qué profundidades tenemos que descender entonces para comprender la técnica, y por tanto también, al mismo tiempo, al hombre que está encardinado en ella, y para crear los presupuestos de una transición que sea algo distinto de un dominio, sobre todo teniendo en cuenta que tal dominio siempre desemboca únicamente en una esclavitud ofuscada consigo misma?
Pero ¿acaso alguien que no sea más que un hombre de hoy podría llegar jamás a creer que esto que la técnica tiene de gigantesco, no ya sus productos, podría ser obviado alguna vez, o que siquiera estaría permitido obviarlo? De esta fe forma parte, como fundamento suyo, un saber que es capaz de ponderar los pesos de lo ente y de la diferencia de ser. Un frecuente malentendido conduce a una postura equivocada. Uno se figura que la técnica y su gobierno no son espirituales sino materialistas, supuestamente porque ella está necesariamente vinculada a los materiales. Pero la técnica misma es una forma muy marcada del espíritu, es decir, del saber y de la resolución. Y por eso su gobierno tiene un significado singular, porque la técnica se da a sí misma una figura en virtud de la cual somete todas las formas espirituales que había hasta entonces. Y esto de modo tanto más impertinente según va menguando la fuerza interna que tiene el espíritu para dominar. Pero aún no tenemos los ámbitos desde los que pudiera realizarse un dominio de la técnica. De momento oscilamos entre la pura idolatría, ya sea negativa, como la de Spengler, o positiva, como la de Junger, y la incorporación de la técnica a la finalidad del pueblo o a algún tipo de finalidad total. Pero estas mismas ya son consecuencias del gobierno oculto de la técnica. Solo que no debemos valorarlas con arreglo a las formas aprehensibles en las que se actualizan, sino que tenemos que concebirlas como la singular configuración del campar moderno de la verdad, la certeza, y tenemos que saberlas fundamentadas desde la definición esencial de la entidad como maquinación. La nueva política es una consecuencia esencial interna de la técnica, y esto no solo en cuanto a los medios y las vías del procedimiento que ella pone en movimiento, sino que por sí misma esa nueva política es la organización del pueblo por medio de maquinaciones para alcanzar el máximo rendimiento posible, aunque también en cuanto a su definición fundamental biológica se concibe al pueblo de forma esencialmente técnica y con arreglo a maquinaciones, es decir, para criarlo y disciplinarlo. De esta conexión esencial resulta que una cosmovisión política del pueblo jamás podrá llegar a dominar la técnica. Lo que en su esencia ya es siervo, jamás puede llegar a ser señor. Sin embargo, este nacimiento de la nueva política a partir del campar de la técnica, en la medida en que no nos referimos a estas conexiones en el sentido de la historiografía de una época sino en el sentido de la historia del ser, surgiendo de la deformación del campar del ser a causa de las maquinaciones, es necesario, y por eso no es ningún objeto posible de una oposición miope, con ayuda del recurso a cosmovisiones anteriores y a posiciones de fe. Lo único necesario es la resonancia de posibilidades originales y el impulso para una meditación que por su parte sea creadora y que hoy, a diferencia de antaño, solo puede pensar en términos de siglos. El burocratismo en su desencadenamiento como consecuencia esencial de la técnica y al mismo tiempo como acicate para ella. Pregunta enigmática. ¿Por qué una época que está sustentada y definida por entero por la técnica, y que por tanto realiza el mecanismo en su forma más feroz, puede concebirse a sí misma al mismo tiempo como la época de la cosmovisión orgánica, siendo que, después de todo, el organismo debe significar la vitalidad de lo viviente, es decir, lo no mecánico, pero, al fin y al cabo, órganon significa instrumento. Y no se ha decidido en absoluto, es más, ni siquiera se ha preguntado realmente, si es el organismo lo que puede definir la esencia de lo vivo e incluso siquiera si puede acertar con ella. Quizá el mecanismo y el organismo sean lo mismo,
Y quizá en la más extrema exageración de la técnica moderna, en la más extrema exageración del mecanismo, se muestre justamente aquello que también es propio del organismo. La excitabilidad e irritabilidad por aquello que él mismo pone y define como condiciones de sí mismo. Todo resultado técnico se estimula a sí mismo a ser superado. Este engranaje ininterrumpido del mecanismo es lo orgánico. Lo que en esto no aparece en absoluto es una propiedad fundamental de lo vivo. El crecimiento. En el mecanismo, es decir, en lo orgánico, ni siquiera hay la muerte, porque él no posee lo más mínimo de vida. Por fin terminó. Anomalilla te informa. Duró un chingo.